Buenos días a todos, un gusto verlos nuevamente por acá. El día de hoy iniciamos con la tercera unidad. Hoy tenemos 3 grupos previstos, grupos 1, 2 y 3, con la idea de que avancemos lo más que podamos. ¿Ok? Entonces, recuerden, por ahí va entre 20 a 30 minutos más o menos la presentación. Yo no voy a hacer ningún comentario durante la presentación, sino que lo voy a guardar los comentarios hasta el final. ¿Ok? ¿Estamos? Por favor, si los demás tienen dudas, y el grupo también debe de ser responsable de aclarar cualquier duda, cualquier consulta o algo por el estilo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ahora sí, probemos iniciar a compartir pantalla. Mientras tanto, los demás también pueden ir apagando sus cámaras. Y grupo 1 tienen, perfecto, tienen el micrófono. Adelante. Buenos días, compañeros y licenciados. En esta mañana nos toca exponer sobre el traumatismo cráneoencefálico. Los integrantes del grupo son Anet Valeriano, Javier García y su servidora Génesis Irías. El traumatismo cráneoencefálico es una lesión que se produce en el tejido del cerebro. Ahora sí. Producida en el tejido cerebral que altera la función del mismo, que puede ser ya sea temporalmente o permanentemente, dependiendo del tipo de traumatismo. Este daño se debe a una lesión cerebral primaria que es resultante de una contusión, fuerza de aceleración o desaceleración del impacto y a una consecuente lesión secundaria que ocasiona diferentes síntomas como son edemas, hemorragias, infecciones, aumento de presión craneal, etc. Estas se pueden ser objeto de que penetra el cráneo como una bala o un pedazo roto de cráneo. También puede provocar una lesión cerebral muy traumática. Ese diagnóstico es preciso de estas lesiones y su adecuado manejo son críticos para mejorar el pronóstico final. Este traumatismo que afecta el cerebro puede producir una disminución del nivel de conciencia y puede alterar las habilidades cognitivas, físicas y emocionales de la persona. Esto se ha considerado como los mecanismos del daño cerebral y algunos de los cuales pueden ser prevenidos en la menor parte. Una lesión cerebral traumática leve puede afectar las neuronas cerebrales temporalmente, y las lesiones cerebrales traumáticas más graves pueden provocar hematomas, tejidos desgarrados, sangrados y otras lesiones físicas en el cerebro. Estas lesiones pueden causar complicaciones a largo plazo o incluso hasta la muerte. Los traumatismos cráneoencefálicos son la causa de muerte más frecuente por debajo de los 44 años en los países industrializados. Muchos de los que sobreviven a este traumatismo pueden quedar más o menos discapacitados. Esos traumatismos es algo complejo. La anterior. Eso es complejo dado que la diversidad de factores que inciden en esos y los fenómenos que lo provocan. Hay que destacar en primer lugar 4 hechos a tener en cuenta a medida que se estudian los traumatismos cráneoencefálicos. El primero sería la situación pretraumática sistémica, edad, estado general de las enfermedades previas y de la estructura cráneoencefálica del sujeto que sufre esto. Las lesiones primarias cerebrales
a consecuencia de los traumatismos craneoencefálicos sería el segundo. El tercero, procesos secundarios que se ponen en marcha y ocasionan complicaciones. Y el cuarto serían las secuelas. La siguiente, ¿no? ¿Cómo clasificar esos traumatismos? Se pueden clasificar de diferentes maneras según la integridad de las cubiertas craneales y según la severidad del daño cerebral. Pues esto vamos a hablar sobre según la integridad de las cubiertas craneales, que pueden ser cerrados y abiertos. Los cerrados es según alguna de las cubiertas, como ser el cuero cabelludo, los huesos, la dura madre, que esas están integradas y no existe una continuidad en la masa cerebral y el exterior. La gran mayoría de estos traumas pues son cerrados, que pues no necesitan ser atendidos urgentemente, pero obviamente llegar al punto de analizar lo que sucedió. Mientras que los abiertos se ve una lesión externa, por así decirlo, que pueden ser causados por arma de fuego o un objeto penetrante que causa disrupción de las cubiertas cerebrales, que es siempre obligatorio reparar, que lleva ya un cuidado más extremo y una atención mucho más importante e inmediata. Siguiente. Según la severidad del daño cerebral, que esto es medido según el grado de disfunción neurológica con la escala de coma de Clausius. Puede ser trauma leve, trauma moderado y trauma grave. Esto se mide del número 3 al número 15. El 3 sería el más grave y el 15 el más leve. Los traumas leves van en las medidas de 14 a 15. Los traumas moderados que van de 9 a 13, que dice que antes una puntuación de 13 se incluía en un trauma leve, pero en la actualidad se incluyen en esa categoría. Y los traumas graves, que esto se define como el estado de coma. Y en esas imágenes podemos ver lo que es la escala de coma de Glasgow, que ahí está escrito de que la puntuación va de 3 a 15, de peor a mejor. Los dejo con Annette. Bueno, buen día compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la epidemiología de los traumatismos cráneoencefálicos. Y nos dice que la incidencia de trauma craneal global oscila entre 200 a 300 casos en 100.000 habitantes por año y varía según el tipo de organización social laboral, como países desarrollados versus el tercer mundo. El grupo de edad de los pacientes que se considera como la infancia y otros parámetros. Afecta en gran medida a los países tercermundistas, lo cual representa a casi toda Latinoamérica, que junto con el continente africano son los que más países de este nivel albergan. La incidencia de traumatismos cráneoencefálicos varía considerablemente dependiendo del país o continente que se estudie. La mortalidad de los traumatismos cráneoencefálicos es mucho más alta en países tercermundistas que en países del primer mundo, debido a la demora de la atención en servicios de salud. También podemos decir que la tasa de incidencia de los traumatismos cráneoencefálicos en Latinoamérica es alta en lesiones causadas por accidentes de tránsito y violencia, siendo los más implicados en el primer caso los motociclistas y los peatones, y en el segundo los países en donde sus tasas de violencia son altas, ya sea debido a conflictos bélicos y distintos tipos de violencia como la doméstica y la infantil, como es el caso de Colombia, Brasil, Venezuela, México y El Salvador.
Aquí podemos ver en la imagen las incidencias y la epidemiología, que uno de los traumas más comunes que se atiende en el servicio de urgencias, el 90% de las muertes prehospitalarias son debidas a traumatismos cráneoencefálicos severos. Diversos mecanismos, el más común son los accidentes automovilísticos, y estos traumatismos son más frecuentes en varones de 15 a 25 años. Ahora les voy a hablar sobre la etiología. Por lo general, una lesión cerebral traumática se produce a causa de un golpe u otra lesión traumática en la cabeza. El grado del daño puede depender de varios factores, entre ellos la naturaleza de la lesión y la fuerza del impacto. Si hacemos un repaso rápido, las posibilidades de sufrir un traumatismo craneoencefálico existen a lo largo de toda la vida, destacando la vida intrauterina, que son las lesiones por existencia de tumores uterinos que pueden afectar la cabeza del feto. En parto, que son fracturas por forceps o cefalohematomas por ventosa. En primera infancia, que son hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso, accidentes en el domicilio o malos tratos. En la segunda infancia, como caídas, accidentes de tráfico o síndrome del niño apaleado. En un joven adulto, accidentes de trabajo, tráfico y deportes. Y en la vejez, como caídas casuales o accidentes de tráfico. Aquí podemos ver en el ejemplo que pueden ser causadas por guerras, por accidentes de tráfico, caídas, y también esto puede ser, ¿cómo les explico? Los jugadores de fútbol también pueden causar los traumatismos craneoencefálicos, ya que, digamos, por poner un ejemplo, un jugador de fútbol quiere cabecear la pelota, el impacto que da es fuerte, entonces se da en el cerebro, el golpe. Les voy a hablar del cuadro clínico. Hola, perdón, solo las quiero interrumpir un ratito, Anet. Ok. No es nada de nuevo, sino que les quiero nada más hacer un comentario. Si puede volver a la diapositiva anterior. Hay una película que está en Netflix que se la recomiendo muchísimo, que es una película de Will Smith, no sé si la lograron ver, Sí, sí, que habla específicamente de ese tema. sí, Creo a eso que... iba, Lick. perdón, adelante entonces. Sí, sí que había, pero no me acuerdo cómo se llama, pero sí había una película que de hecho los que llevamos clases en psicofisiología 1 con el licenciado Bueso, nos puso a ver esa película Sí, que trata de los traumatismos craneoencefálicos y Sí, de todo acuerdo. el proceso que lleva. súper. La película se llama Concussion en inglés, y yo no Contusión. sé, la típica que les he dicho siempre, a ver, no sé a quién le ponen, a quién ponen a hacer las traducciones porque le pusieron en español la verdad oculta. Así que nada que ver, pero bueno, es Will Smith como un doctor que incluso descubrió una enfermedad específica que no es un traumatismo severo único como lo que estamos viendo en este momento, que puede causar este tipo de daños, sino que también hace alusión al contacto excesivo, pero repetitivo también de los jugadores de fútbol americano. Así que muy interesante, se las recomiendo. Así que prosiga, perdona. Ok. Vamos a hablar del cuadro clínico de los traumatismos. La lesión cerebral traumática puede tener efectos físicos y psicológicos de amplio espectro. Algunos signos o síntomas pueden aparecer de inmediato después del suceso traumático, mientras que otros pueden aparecer días o semanas después. El traumatismo craneoencefálico y sus síntomas representan en nuestros días uno de los mayores problemas de salud pública, al ser considerada la primera causa de muerte y discapacidad en la población menor de 45 años.
Para diagnosticar un traumatismo cráneoencefálico, generalmente la prueba médica principal consiste en un examen neurológico que incluye las siguientes pruebas: evaluación del razonamiento, evaluación de la función motora, es decir, del movimiento, evaluación de la función sensorial y la evaluación de la coordinación y los reflejos. En algunas ocasiones también se realizan pruebas complementarias como una tomografía computarizada o una resonancia magnética, que aunque no diagnostican el traumatismo cráneoencefálico, pueden ayudar a descartar una lesión potencialmente mortal. Las personas que padecen un traumatismo cráneoencefálico pueden sufrir complicaciones a corto o a largo plazo, en función de la gravedad y de la localización de la lesión, así como de la edad y del estado de salud del paciente. Estas complicaciones pueden afectar a la razón, la vista, el habla, el equilibrio o las emociones, entre otras habilidades. Los primeros síntomas de un traumatismo cráneoencefálico suelen derivar en procesos de coma y alteraciones de la conciencia, siendo el tiempo de duración de estos estados determinantes para el futuro estado funcional de la persona. Y podemos ver en la imagen los tipos de golpes que se pueden ocasionar en la cabeza, como heridas en el cuero cabelludo, las fracturas, hinchazón o amoratamiento, secreción nasal, pérdida del conocimiento y un cuello rígido. Esto lo podemos identificar cuando una persona sufre de los traumatismos. Tras la recuperación progresiva del nivel de conciencia y de la orientación, puede surgir una gran pluralidad de síntomas físicos, cognitivos, conductuales o de comportamiento que variarán en función del tipo de lesión, la gravedad, extensión y localización del daño cerebral. Ahora les voy a describir un poco sobre los pronósticos de esta enfermedad, como la lesión cerebral traumática leve. Algunos signos y síntomas de la lesión cerebral traumática leve pueden ser síntomas físicos como dolor de cabeza, náuseas, fatiga, somnolencia, problemas con el habla, mareos o pérdida del equilibrio. Los síntomas sensoriales: problemas sensoriales como visión borrosa, zumbidos en los oídos, sabor desagradable en la boca o cambios en el sentido del olfato, y sensibilidad a la luz o al sonido. Los síntomas cognitivos, conductuales o mentales: pérdida del conocimiento por algunos segundos o minutos, un estado de aturdimiento, confusión o desorientación sin pérdida del conocimiento, problemas de memoria o de concentración, cambios o altibajos en el estado de ánimo, depresión o ansiedad, dificultad para dormir o dormir más de lo habitual. Lesiones cerebrales traumáticas moderadas a graves. Las lesiones cerebrales traumáticas moderadas a graves pueden comprender cualquiera de los signos y síntomas de las lesiones leves, así como los siguientes síntomas que pueden aparecer dentro de las primeras horas o días después de sufrir una lesión en la cabeza. Los síntomas físicos son pérdida del conocimiento, que puede durar de varios minutos a horas, dolor de cabeza constante, vómitos, convulsiones, dilatación de una o ambas pupilas, secreción de líquidos transparentes de la nariz o de los oídos, incapacidad para despertarse, debilidad o entumecimiento de los dedos de las manos y de los pies, y la pérdida de coordinación. Los síntomas cognitivos o mentales son desorientación considerable, agitación, agresividad u otro comportamiento poco habitual, balbuceo y coma, y otros trastornos del conocimiento. Los síntomas en niños: es posible que los lactantes y los niños pequeños con lesiones cerebrales no tengan la capacidad de indicar que tienen dolores de cabeza, problemas sensoriales, desorientación y síntomas similares. En un niño con una lesión cerebral traumática puede notar lo siguiente: cambios en los hábitos de alimentación y de amamantamiento, irritabilidad inusual o que se produce fácilmente, llanto constante, cambio en la capacidad para prestar atención, cambio en los hábitos de sueño, convulsiones, tristeza o depresión, somnolencia y pérdida de interés en los juguetes o en las actividades favoritas.
La severidad de los traumatismos cráneoencefálicos es variable, yendo desde personas con un traumatismo cráneoencefálico severo que no sobreviven a personas con un traumatismo cráneoencefálico leve, que no precisan de atención médica. Entre estos extremos se encuentran los pacientes con lesiones graves que están en coma, pacientes menos graves pero ingresados y pacientes atendidos pero que no precisan hospitalización. Es muy posible que los dos primeros necesiten rehabilitación una vez que reciban el alta hospitalaria. ¿Cómo medir la severidad del trauma? Por una naturaleza del agente traumático. La cabeza entra en contacto con una superficie plana y lisa. Se produce una deformación brusca del cráneo que dependerá de la elasticidad del cráneo y de la arquitectura ósea local. Se puede producir una fractura con lesión primero de la tabla interna. Después se fractura la tabla externa y sigue actuando el agente traumático, se produce un hundimiento. Número 2, lesiones cráneo-cerebrales penetrantes. Se corresponde con lesiones de objetos puntiagudos. La zona del impacto es pequeña y son superponibles las lesiones del cuero cabelludo en las del cráneo y el cerebro. Número 3, lesiones por compresión. Llegan a ser muy graves, dado que pueden provocar estallidos del cráneo y aumentos bruscos de la presión intracraneal. Ejemplos típicos son las lesiones que pueden llegar a producir los forceps en el parto o las lesiones graves por quedar atrapado entre los topes de dos vagones. La intensidad del agente traumático. Va a considerar la gravedad de los traumatismos y, por consiguiente, hemos de ver los medios de apreciar o intuir la energía con que incidió el agente traumático para conocer y prevenir mejor las consecuencias del traumatismo sufrido. Para esto, la anamnesis es fundamental, requiriendo información sobre el tipo de accidente, como tráfico, caída, deporte, etc. El lugar, altura de la caída y la velocidad. El conocimiento de la duración y nivel de la pérdida de conciencia es también clave para hacerse una buena composición del lugar acerca de la energía del agente traumático. Localización y dirección del agente traumático. Según la localización del impacto que apreciemos en la exploración clínica ya referida, el paciente podrá presentar una secuencia fisiopatológica y unos fenómenos clínicos consecuentes y unas posibles complicaciones. Lesiones en el cuero cabelludo. Pueden ser abrasiones de la piel por el impacto, contusión, sangre y edema en cuero cabelludo, hematoma subcutáneo. No tiene mayor trascendencia, aunque en niños puede ser difícil de diferenciar. Heridas y despegamiento parcial del cuero cabelludo. Es exclusivo de la zona craneal y se denomina scalp. Se produce cuando el agente traumático es tangencial, rompe la piel y la arrastra sobre el hueso. Es una lesión muy aparatosa con riesgo de producir hemorragia severa, aunque no suele ir acompañada de graves lesiones cerebrales. Fracturas de cráneo. Una fractura de base de cráneo supone mayor energía que una de bóveda, y de estas no es lo mismo una fractura lineal que un hundimiento, por ejemplo. También aportan información muy valiosa sobre posibles complicaciones precoces. Fracturas de base del cráneo. Ocurren en la fosa anterior y la temporal. Permiten entrada de aire y gérmenes al endocráneo. Permiten salida de LCR a nariz o el oído. Y fracturas de bóveda. Pueden ser lineales o múltiples y deprimidas. Fractura o hundimiento. Las fracturas lineales no requieren reparación, sin embargo pueden romper arterias, meningia y dar lugar a hematomas epidurales. Y por último tenemos los signos vitales. Es de extraordinaria importancia mantener al paciente con sus constantes signos vitales. Es muy conocido el efecto deletérea que tiene la situación de shock sobre el paciente con traumatismo craneoencefálico grave. Se produce un círculo vicioso que complica de forma muy importante la evolución y el pronóstico. A esto hay que unir la afectación respiratoria primaria o secundaria a la lesión cerebral. Hay que tener muy en cuenta que una lesión cerebral nunca va a producir descenso de la presión arterial sistemática. Todo lo contrario, la reacción es aumentarla para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral.
Por tanto, en una persona con traumatismo craneoencefálico y en estado de shock, hay que pensar que está teniendo una hemorragia en cualquier lugar, como ser el abdomen, el tórax, con fracturas, etc. Hay que solventar esta situación urgentemente antes de diagnosticar correctamente el traumatismo craneoencefálico, porque la situación de shock mantenida empeora gravemente la evolución espontánea del traumatismo. Y aquí podemos ver que, como les decía, esta es la bóveda y esta es la base. Y aquí tenemos una radiografía de una persona con un traumatismo craneoencefálico grave. Y en la otra imagen, donde pueden ser ocasionadas las lesiones en el cuero cabelludo y en el cráneo, y todo eso afecta al cerebro. Los dejo con mi compañero Javier. Bueno, hola. Yo les voy a hablar sobre los tratamientos. Bueno, dependiendo de la gravedad de la lesión y la zona del cerebro dañada, se puede requerir un tipo de rehabilitación diferente. Entre los medicamentos están los medicamentos anticompulsivos, que es posible que estos se administren durante la primera semana para evitar cualquier daño cerebral adicional que pueda ser causado por una convulsión. Pero estos tratamientos, pues, solo, bueno, de forma continua, solo se pueden usar si el paciente se le producen convulsiones. El medicamento para inducir el coma. A veces los médicos utilizan estos medicamentos para poner a una persona en un coma temporal, porque en este estado el cerebro necesita menos oxígeno para funcionar. Esto es útil, especialmente si los vasos sanguíneos comprimidos por la mayor presión en el cerebro no pueden suministrar la cantidad usual de nutrientes y oxígeno a las neuronas cerebrales. Y el diuréticos, creo que es así. Bueno, estos medicamentos reducen la cantidad de líquido en los tejidos y aumentan la producción de la orina. Los neuríticos administrados por la vía intravenosa a personas que padecen de una lesión cerebral traumática ayudan a reducir la presión dentro del cerebro. Siguiente, por favor. La cirugía. Puede que sea necesario hacer una cirugía de emergencia para minimizar el daño adicional a los tejidos del cerebro. La cirugía puede usarse para tratar los siguientes problemas. Extraer la sangre coagulada. En ese sangrado fuera o dentro del cerebro puede resultar en una acumulación de sangre coagulada que agrega presión al cerebro y daña el tejido cerebral. Reparación de las fracturas de cráneo. Esta puede ser necesaria para reparar las fracturas graves del cráneo o para retirar trozos del cráneo y del cerebro. Sangrado en el cerebro. Esta puede necesitar una cirugía para frenar el sangrado en las lesiones en la cabeza del cerebro. O sea, en la cabeza con sangrado en el cerebro. Y realizar una abertura en el cráneo. Es posible que se recurra a esta cirugía para aliviar la presión que hay en el cráneo, drenando el líquido cefalorraquídeo que está acumulado, o haciendo una abertura en el cráneo para proporcionar más lugar a los tejidos hinchados. Siguiente, por favor. Gracias. El tratamiento no farmacológico. Muchas personas que han tenido una lesión cerebral significativa van a tener que hacer rehabilitación. Es posible que tengan que volver a aprender las habilidades básicas como caminar o hablar. Y el objetivo de esto es mejorar las habilidades para hacer las actividades diarias. Por lo general, las terapias de rehabilitación comienzan en el hospital y continúan en la unidad de rehabilitación para pacientes internados, en un centro de tratamiento residencial o a través de servicios para pacientes ambulatorios. El tipo y la duración de la rehabilitación puede ser diferente según la persona o según la gravedad de la lesión que hayan recibido. Los especialistas en la rehabilitación pueden comprender fisiatría, que es un médico especialista en la medicina física y la rehabilitación,
Este supervisa el proceso completo de la rehabilitación, controla los problemas médicos de la rehabilitación y receta los medicamentos que sean necesarios. El terapeuta ocupacional es que ayuda a la persona a que la persona aprenda, vuelva a aprender o mejore sus habilidades para realizar sus actividades diarias. El fisioterapeuta, este ayuda con la movilidad y el nuevo aprendizaje de la caminata, el equilibrio y patrones de movimiento. Terapeuta del habla y lenguaje. Ayuda a las personas a mejorar las habilidades de comunicación y a usar dispositivos de asistencia para la comunicación en caso de que sea necesario. El neuropsicólogo evalúa el desempeño y el deterioro cognitivo. Ayuda a que la persona controle sus comportamientos o aprenda estrategias de afrontamiento y proporciona psicoterapia según sea necesario para el bienestar psicológico y emocional. Trabajador social o encargado del caso. Este facilita el acceso a oficinas de servicios, asiste con las decisiones de atención y la planificación y facilita la comunicación entre los múltiples profesionales. Los proveedores de atención médica y los miembros de la familia. Personal de enfermería de rehabilitación. Proporciona servicios y atención de rehabilitación que ayuda a la planificación de alta del hospital o el centro de rehabilitación. Especialista de enfermería en lesión cerebral traumática. Ayuda a coordinar la atención y educa a la familia acerca de la lesión y el proceso de recuperación. Terapeuta recreativo. Asiste con la administración del tiempo y las actividades de ocio. El asesor vocacional. Este evalúa la capacidad de regresar al trabajo, las oportunidades vocacionales adecuadas y que proporciona recursos para abordar los desafíos que suelen ocurrir en el lugar de trabajo. Bueno, me faltó el tratamiento para las heridas en el cráneo. La normal, bueno, las normas generales son simples, pero lo más importante es la comprensión de la zona sangrante, el estudio radiológico simple del cráneo para descartar fracturas y la presencia de cuerpos extraños, el rasurado de la zona, limpieza, satura de la herida con anestesia local, si no hay fractura ni rotura si no hay una fractura ni una rotura. Bueno, ya, siguiente, por favor. Bueno, sí, aquí se puede ver, por ejemplo, una imagen de personas con la rehabilitación. Aquí se puede ver unas también de la cirugía, como entrenando un poco ahí el cráneo. Siguiente, por favor. Bueno. Ahora, ¿se puede prevenir el TS? Bueno, existe una serie de medidas preventivas que pueden ayudar a que no tenga lugar un traumatismo craneoencefálico. Estas incluyen las medidas de tráfico, como no conducir bajo los efectos del alcohol y hacer uso del cinturón de seguridad. También es importante utilizar el casco cuando la persona utiliza la bicicleta o motocicleta y para la prevención de caídas. Bueno, a ver, los cinturones de seguridad, bueno, con esta, que la persona siempre use un cinturón de seguridad en el automóvil, que los niños pequeños siempre se tienen que sentar en la parte de atrás, o viajar en asientos de seguridad para niños, o que sean asientos elevadores que sean adecuados para el tamaño y peso del niño. El consumo de alcohol y drogas. A ver, que la persona no conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol o medicamentos que estén recetados, pero que puedan alterar la capacidad de conducir. Cascos. Usar cascos, que usen casco mientras estén en bicicleta, patineta, motocicleta, cuatrimoto, una moto de nieve, cualquier vehículo. Porque usar una protección adecuada en la cabeza para cuando haga deportes como el béisbol o cualquier deporte que tenga algún grado de contacto alto, como también esquiar, patinar, andar a caballo, etc. Prestar atención a los alrededores.
No conducir, caminar o cruzar la calle mientras usa un celular, una tablet o cualquier dispositivo inteligente. Estas distracciones pueden provocar algún accidente o caída. Prevenciones de caídas. Algunos consejos para esta serían instalar pasamanos en los baños, colocar una alfombrilla para no deslizarse en la ducha, retirar todas las alfombras, mejorar la iluminación en la casa, especialmente en las escaleras, mantener siempre las escaleras y los pisos despejados y realizar inspecciones visuales de una forma regular. Para prevenir lesiones en la cabeza de los niños, se pueden instalar puertas de seguridad en la parte superior de la escalera, mantener las escaleras despejadas, instalar protección en las ventanas para evitar caídas, colocar una alfombrilla, bueno, lo mismo que poner una alfombrilla ahí en los baños, en la bañera, para evitar que se deslicen. Que si tienen áreas recreativas que tengan amortiguadores en el suelo. Y no permitir que los niños jueguen en las escaleras o en los balcones. Siguiente. Bueno, aquí se pueden ver algunas imágenes sobre, bueno, aquí en esta se ve que los niños son más vulnerables ante los 5 años, que es más frecuente, el TC es más frecuente en los niños que en niñas. Y la causa más frecuente son los accidentes, que en la adolescencia el riesgo aumenta por la impulsividad y la falta de control emocional que tienen los adolescentes. Y el TC en la primera infancia puede retrasar o interrumpir el desarrollo neurológico. Siguiente. Rehabilitación. Cuando persisten las deficiencias neurológicas, se requiere rehabilitación. Y es mejor que la rehabilitación después de una lesión encefálica sea proporcionada a través de algún equipo intermultidisciplinario que combine la fisioterapia, la terapia ocupacional y la cognitiva, la logoterapia, las actividades que desarrollan las habilidades y el asesoramiento para satisfacer las necesidades emocionales y sociales del paciente. Grupos de apoyo para los lesionados cerebrales pueden proporcionar ayuda a los familiares de estos pacientes. Y el 50% de los pacientes que su coma excede las 24 horas puede presentar secuelas neurológicas persistentes que sean graves y suelen requerir de un periodo de rehabilitación más prolongado, sobre todo en los casos cognitivos y emocionales. Así que en estos casos es necesario planificar un servicio de rehabilitación ya con mucha antelación. Siguiente. Siguiente. Conclusiones. El TC produce una disminución del nivel de conciencia y puede alterar las habilidades físicas, emocionales y cognitivas de una persona. El TC es la causa más frecuente en personas por debajo de los 44 años de edad en países industrializados y los supervivientes quedan más o menos discapacitados. Y en la última, como ya había dicho la compañera, la mortalidad del TC es más alta en países tercermundistas que en los países del primer mundo debido a la demora de la atención en servicios de salud. Bueno, gracias por su atención. Perfecto. Preguntas muy bien expuesto. Grupo número 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de Muyazar. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Yo tenía, bueno, no es una pregunta, simplemente aportar algo al grupo, que por ejemplo para determinar el estado neurológico hay dos tipos de estudios que ellos mencionaron, que es la anamnesis y la escala de Glasgow.
Pero algo interesante en estos dos estudios, la anamnesis es un estudio complementario para la historia clínica, ¿verdad? Al momento de evaluar el paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico. Pero la anamnesis en este caso se vuelve como que más corta, no es tan completa porque tal vez el paciente está inconsciente. Entonces, en este caso, la anamnesis, más que todo, solo serviría los signos vitales al momento de evaluarlo. Y ya la escala de Glasgow sí sería como esa parte complementaria, pero casi, como quiero decir, completa, pues, al momento de evaluar el paciente con un problema así, con un trauma como este. El estado neurológico sería completo más con la escala de Glasgow. Sí hay una serie de exámenes, como los compañeros mencionaron, pero la escala de Glasgow determina casi completamente lo que es el estado neurológico. Y parte de las cosas que ellos mencionaron, bueno, puedo decirlo en mi persona que así es, pues yo, por ejemplo, sufrí una caída, fue algo que no fue que me atropellaron o algo así, no, solamente fue que me tropecé y recuerdo que caí en conciencia, digo lo que me dijeron porque no recuerdo exactamente lo que pasó. Estuve 30 minutos que no respondía. Eso me lo dijeron los médicos y la licenciada en enfermería que viene en ese momento conmigo. Y eso es muy cierto. La luz incomoda bastante. Eh, no tuve ningún problema en el cráneo, pero sí quedé con problemas en la columna. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, está muy helado, siempre hay dolor en la columna o digamos hay estrés, también hay dolor en la columna. Y igual entré en rehabilitación, me ayudó muchísimo, pero es como aprender a vivir con esos malestares. Por eso me parece bien interesante este tema, uno por lo que pasó y otra para eh, aportar un poquito sobre eso. Y hay algo que me llamó la atención, pero no recuerdo realmente qué es lo que significa y sí me gustaría que me lo dijeran los compañeros, lo que son los cafaelotomas. Ok, bueno, va como en partes, ¿no? Entonces, la primera parte, en el caso de la pregunta de Muyasa, es el de la anamnesis. Acuérdense que la anamnesis puede venir en dos vías. Normalmente cuando nosotros tenemos a un adulto que llega acompañado ya sea de su esposo, esposa, pareja, hijos o algún conocido, ellos nos pueden brindar esta información para detallar la anamnesis. Y en el caso de los niños, son los padres los responsables de esto. ¿Okay? Eso para complementar la información. Y de ahí la otra pregunta, yo no le logré captar cuál era la pregunta, muy bien, si me la repite o si el grupo lo responde. Solo es un término que mencionaron ellos que me llamó la atención, pero no recuerdo qué significa los cafaelotomas, mencionó una compañera. Aerotomas. Lo escribiré. Sí, mejor. Sí, porque no. Mira, la verdad Creo que que así. yo soy medio sordo. Este, Ahí está. Café, perdón. Estos, bueno, no sé si le va a dar chance el grupo para contestar. Las cafeolotomas son un tipo de medicamentos
que nos ayudan a tratar los dolores principalmente, o sea, las cefaleas, que son los dolores de cabeza. Este es como el nombre, como el nombre más amplio que reciben, porque normalmente los que nosotros conocemos son las marcas comerciales, como cefalixina, como dorixina y este tipo de medicamentos. Pero sí son sobre todo medicamentos analgésicos. Perdón. ¿Estamos? Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más palabras, no hay más preguntas, gracias al grupo número 1. Muy, muy bien. No espero nada menos de esto para los siguientes grupos. ¿Ok? Entonces, pido ahora entonces al grupo número 2 que inicie su presentación. Se observa bien, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, muy buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Xavi Chaín y junto con mi compañero Yasser Madrid conformamos el grupo número 2. Y en este caso les hablaremos y profundizaremos un poco acerca de los accidentes cerebrovasculares. A continuación los dejo con mi compañero que les dará un panorama general de estos. Como la descripción general, un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento oportuno es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. La buena noticia es que actualmente muchas menos personas mueren a causa de un accidente cerebrovascular en comparación al pasado, dado que los avances médicos han tenido tal éxito que disminuyen la cantidad. Los tratamientos efectivos también pueden ayudar a prevenir la discapacidad por un accidente cerebrovascular. Van sus síntomas. En cuanto a los signos y síntomas de los accidentes cerebrovasculares, incluyen una dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. El paciente puede experimentar confusión y dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. También una brusca pérdida de fuerza o parálisis o entumecimiento de la cara, brazo o piernas. Se puede desarrollar entumecimiento súbito, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esto a menudo afecta solo un lado del cuerpo. Se puede tratar de levantar ambos brazos y si uno cae, eso puede ser un signo de que se está sufriendo un accidente cerebrovascular. También tenemos problemas para ver en uno o ambos ojos. Repentinamente el paciente puede tener una visión borrosa o ennegrecida en uno o ambos ojos o incluso puede ver doble. También están los problemas para caminar y la inestabilidad. Puede tropezar o perder el equilibrio y también puede tener mareos repentinos o pérdida de la coordinación. Y los dolores de cabeza, un dolor de cabeza súbito y grave que puede estar acompañado de vómitos, mareos o alteraciones de conocimiento. Y estos pueden ser indicadores de un accidente cerebrovascular. A continuación, mi compañero les explicará las causas. ¿Cuáles son sus causas? Existen dos causas principales de un accidente cerebrovascular. Como pueden ver en la imagen, la primera es la arteria bloqueada. Esto quiere decir que se bloquea una arteria y evita el paso de la sangre. Y esto se le conoce como un accidente cerebrovascular isquémico. La segunda es la filtración o ruptura de un vaso sanguíneo, como pueden ver en la parte derecha, en el hemisferio derecho. Esto se le reconoce como un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero también algunas personas pueden tener solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro, conocida como un ataque isquémico transitorio, que no causa síntomas duraderos. A continuación vamos a explicar acerca sobre cada uno de estos tipos, de estas causas. El primero es el accidente cerebrovascular isquémico. Este es el tipo más común de accidente cerebrovascular, pues se presenta aproximadamente en un 85% de los casos. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean y causan una importante reducción del flujo sanguíneo llamada isquemia. Como dijimos anteriormente, los vasos sanguíneos se bloquean o se estrechan debido a la acumulación
de depósitos de grasa o de coágulos sanguíneos, u otros desechos que viajan por el torrente sanguíneo y se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. Como podemos ver en la imagen, ahí se aprecia una acumulación ya sea de coágulo o puede ser de grasa. Ahora pasaremos a hablar del siguiente tipo. Un accidente, un 15% de probabilidades. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando el vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe. Las hemorragias cerebrales pueden ser el resultado de muchas afecciones que afectan los vasos sanguíneos. Los factores relacionados con el accidente cerebrovascular hemorrágico incluyen lo siguiente: presión arterial alta o no controlada, sobretratamientos con anticoagulantes, traumatismos, protuberancias en puntos débiles de las paredes de los vasos sanguíneos, en depósito de proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos que pueden provocar una debilidad en la pared del vaso, angiopatía amiloide cerebral, se le conoce. El accidente cerebrovascular isquémico causa una hemorragia. Una causa menos común del sangrado en el cerebro es la ruptura de una maraña anómala de vaso sanguíneo de paredes delgadas o malformación de arteriovenosa. Comúnmente se conocen como más común a los dos anteriores. Sin embargo, el accidente isquémico transitorio también es muy importante prestarle atención. Un accidente isquémico transitorio, a veces conocido como un mini accidente cerebrovascular, es un periodo temporal de síntomas similares a los que se presentan en un accidente cerebrovascular. Un accidente isquémico transitorio no causa daño permanente y se produce en una disminución temporal del suministro de sangre o una parte del cerebro, que puede durar tan solo 5 minutos. Entonces, el paciente presenta los síntomas por un lapso pequeño de tiempo y luego vuelve a la normalidad. Sin embargo, es muy importante que luego de tener un episodio de un accidente isquémico transitorio, se acuda a un médico, ya que esto puede ser una alerta a posteriormente desarrollar uno de los dos tipos anteriores que son mucho más graves. Ahora hablaremos sobre las complicaciones. Un accidente cerebrovascular a veces puede causar discapacidades temporales o permanentes, según cuánto tiempo el cerebro carece del flujo sanguíneo y qué parte fue afectada. Las complicaciones pueden ser las siguientes: parálisis o pérdida del movimiento muscular. Puede quedar paralizado de un lado del cuerpo o perder el control de ciertos músculos, como los del lado de la cara o como los de un brazo, dependiendo de qué hemisferio se paralice. Por ejemplo, si se da la hemorragia en el hemisferio izquierdo, parte del cuerpo, la parte derecha del cuerpo, va a quedar paralizada o no vamos a tener el control total de nuestros músculos. Vamos a tener una dificultad para hablar o tragar. Un accidente cerebrovascular puede afectar el control de los músculos de la boca y la garganta, dificultando que puedas hablar con claridad, tragar, comer, o también pueden tener dificultades con el lenguaje, incluido el hablar, el entender el habla, leer o escribir. Se les presentan también problemas emocionales. Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden tener más dificultad para controlar sus emociones o pueden sufrir de depresión. Están los cambios de conducta y capacidad de cuidado personal. Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden volverse retraídas. Es posible que necesiten ayuda con el aseo personal y tareas diarias. Se les puede presentar el dolor, como entumecimiento u otras sensaciones inusuales en partes del cuerpo afectadas por el accidente cerebrovascular. Como dije anteriormente, si el dolor es si la hemorragia es en el lado derecho, van a sentir como un dolor en el hombro izquierdo, en el brazo izquierdo, en la parte izquierda del cuerpo. Por ejemplo, también se pueden desarrollar una sensación de hormigueo incómoda en la parte afectada. Tienen pérdida de la memoria o dificultades para pensar. Esto se les ocurre cuando a muchas personas que han tenido accidentes cerebrovasculares y experimentan lo que es la pérdida de memoria o pueden tener dificultades para pensar, razonar o opinar y aprenderse otros conceptos. Los factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, como
Los relacionados con el estilo de vida pueden ser biológicos o hereditarios, que se le pueden desarrollar a uno o pueden venir de ¿cómo se llama? Rasgos sanguíneos. Están los factores de riesgo médicos o los accidentes. Otros factores asociados están como la edad, que las personas de 55 años de edad o mayores tienen un riesgo más alto de accidente cerebrovascular que las personas más jóvenes. Está en la raza, que los afroamericanos tienen un riesgo más alto de un accidente cerebrovascular que las personas de otras razas. Está en el sexo, están los hombres, tienen un riesgo más alto de un accidente cerebrovascular que las mujeres. Sin embargo, las mujeres generalmente son mayores los riesgos, dado a que la probabilidad es más alta de que las mujeres no sobrevivan a un accidente cerebrovascular que los hombres. Pero los hombres pueden quedar con una incapacidad permanente. Están las hormonas, que el uso de píldoras anticonceptivas o terapias hormonales que incluyen el estrógeno aumentan el riesgo para que le dé un accidente cerebrovascular. Vamos con la presión arterial. Otro de los factores de mucha importancia en los accidentes cerebrovasculares es la presión arterial elevada o hipertensión arterial. La presión arterial es una fuerza que ejerce la sangre para salir del corazón. Este funciona como una bomba que distribuye la sangre a través de las arterias, que son como cañerías del cuerpo por donde se va la sangre a todos los órganos, entre ellos el cerebro. La hipertensión es el aumento de esta presión en la sangre que al principio no da síntomas. Se define como el aumento de presión arterial más de 140 o mínima más de 90, como se puede observar en la última fila de la tabla. Y esto a largo plazo nos aumenta muchísimo el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo consultar al médico? Es importante buscar atención médica de inmediato si se nota cualquier síntoma de un accidente cerebrovascular, incluso si parece que viene y se van, ya que esto puede ser, como dije anteriormente, un accidente isquémico transitorio. Es importante verificar lo siguiente. En cuanto a la cara, pedirle a la persona que sonría, y lo que se busca es ver si un lado de la cara se cae, ya que esto es síntoma de parálisis. En cuanto a los brazos, se le pide a la persona que levante ambos brazos y se busca si el brazo tiende a caer o si no lo puede levantar para nada. En cuanto al habla, se le pide que repita frases simples y se busca ver si el paciente arrastra las palabras o habla de manera extraña. Y el tiempo es algo muy importante, ya que si se observa cualquier síntoma, es vital que se llame a emergencias o se lleve a la persona a emergencias para que sea atendido. En el panorama mundial, un accidente cerebrovascular es la enfermedad neurológica más frecuente, con una incidencia promedio mundial de 200 casos por cada 100.000 habitantes cada año y una prevalencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes. En el mundo, aproximadamente de 15 a 17 millones de personas sufren un evento vascular cerebral al año en todo el mundo. Como podemos ver en ese pequeño mapa, es acerca de las defunciones por accidentes cerebrovasculares por región de la OMS. De manera general, en América podemos ver que aproximadamente 422.000 personas mueren por un accidente cerebrovascular. En África, aproximadamente 450.000. En lo que es Europa, 1.138.000. En el Mediterráneo, 358.000. Y en Asia, se puede estimar que aproximadamente 3 millones de personas mueren sobre los accidentes cerebrovasculares. Es decir que haciendo una sumatoria, de las 15 millones de personas que sufren un accidente cerebrovascular, aproximadamente 6 millones de estas fallecen. Y ahora hablaremos acerca de las prevenciones. Conocer tus factores de riesgo de un accidente cerebrovascular es seguir las recomendaciones de tu médico y adoptar un estilo de vida saludable. Son los mejores pasos que se pueden tomar para prevenir esta afección. Si ha tenido un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, estas medidas podrían ayudar a prevenir otro accidente cerebrovascular. Los cuidados de seguimiento que recibas en el hospital y después también se pueden jugar un papel importante. En general, las recomendaciones para el estilo de vida saludable incluyen como
controlar la presión arterial alta o la hipertensión, que esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer para reducir tu riesgo de accidente cerebrovascular. Si has tenido un accidente cerebrovascular, bajar tu presión arterial puede ayudar a prevenir un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular posterior. Con frecuencia se utilizan cambios de estilo de vida y medicamentos saludables para tratar la hipertensión arterial. Otra sería reducir la cantidad de colesterol y grasas saturadas en tu dieta. ¿Qué esto quiere decir? Comer menos colesterol y menos grasas, especialmente las grasas saturadas o las grasas trans, que pueden reducir la acumulación en tus arterias. Si no puedes controlar tu colesterol solo a través de cambios en tu dieta, tu médico te puede recetar un medicamento para bajar tu colesterol. Otra sería dejar de fumar, ya que fumar aumenta el riesgo de apoplejía para fumadores y no fumadores expuestos al humo o fumadores de segunda mano. Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Controlar la diabetes. La dieta y el ejercicio y la pérdida de peso pueden ayudarte a mantener tu nivel de glucosa sanguínea dentro de un rango saludable para evitar un accidente cerebrovascular. Si los factores del estilo de vida no parecen ser suficientes para controlar tu diabetes, tu médico puede hacerte o recetarte medicamentos para la diabetes, para controlar tu diabetes como la insulina. Puedes mantener un peso saludable, dado que el sobrepeso contribuye a otros factores de riesgo para el accidente cerebrovascular, como la presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares e incluso la diabetes. Hacer ejercicio de forma regular, dado que el ejercicio aeróbico reduce el riesgo de un accidente cerebrovascular de muchas maneras. Puede reducir tu presión arterial alta, aumentar tus niveles de colesterol, mejorar tu salud en general. Tus vasos sanguíneos y tu corazón se estabilizarán. Te ayudaría a perder peso, controlar tu diabetes y reducir el estrés. Gradualmente se recomienda que se hagan ejercicios 30 minutos al día, pero ya depende de cada persona. Se puede ir a caminar, se puede ir a correr, nadar o andar en bicicleta. La mayoría de los días de la semana, si no, en 3 días de la semana que se hagan ejercicio, se puede mantener una vida o un estilo de vida saludable. Beber alcohol con moderación. Esto quiere decir que si es que uno bebe o toma en cantidades, el consumo excesivo del alcohol puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, un accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. El alcohol también puede interactuar con otros medicamentos que estés tomando. Sin embargo, beber cantidades pequeñas o moderadas de alcohol son como por ejemplo una bebida al día, puede ayudar a prevenir el accidente cerebrovascular isquémico y disminuir la tendencia a la coagulación de la sangre. Habla con tu médico acerca de lo que es apropiado para ti. No estoy diciendo que si es una persona que no bebe se ponga a beber, no. Si es una persona que bebe diariamente o que tiene ese problema del alcoholismo, la moderación del alcohol puede reducir un accidente isquémico o un hemorrágico. Tratar con la apnea obstructiva del sueño, o AOS. El médico puede recomendar un estudio del sueño si se tiene síntomas de la apnea obstructiva del sueño. Un trastorno del sueño que hace que dejes de respirar por periodos cortos de tiempo, repentinamente mientras duermes. El tratamiento para la apnea obstructiva del sueño incluye un dispositivo que administra presión positiva en vías respiratorias a través de una máscara para mantenerlas abiertas mientras se duerme y así se evita la apnea obstructiva del sueño. Y por último sería evitar las drogas ilegales. Ciertas drogas callejeras como la cocaína y la metanfetamina son factores de riesgo establecidos para un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. Vamos a hablar acerca de los medicamentos preventivos. En cuanto a los medicamentos preventivos, cuando se ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente isquémico transitorio, el médico puede recomendar medicamentos para ayudar a reducir el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular en el futuro. Estos medicamentos incluyen medicamentos antiplaquetarios. Las plaquetas son células en la sangre que forman coágulos.
Los medicamentos antiplaquetorios hacen que estas células sean menos pegajosas y menos propensas a coagularse. El medicamento antiplaquetorio más comúnmente utilizado es la aspirina. También están los medicamentos anticoagulantes. Estos medicamentos reducen la coagulación de la sangre. La heparina es de acción rápida y se puede utilizar a corto y largo plazo, mientras tanto sea en hospitales. La warfarina, de acción más lenta, se puede usar también a largo plazo y es un medicamento poderoso para anticoagular la sangre, por lo que se debe tomarla exactamente como indica el médico y estar atento a posibles efectos secundarios. Y están también otros alternativos. Existen varios medicamentos anticoagulantes mucho más nuevos para prevenir los accidentes cerebrovasculares en personas que tienen un alto riesgo. Son de acción más corta que la warfarina y por lo general no requieren exámenes de sangre regulares ni monitoreo por parte del médico. Estos medicamentos también se asocian con un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Y como conclusión general, es importante que de tener un síntoma o de conocer a una persona que tenga un síntoma de accidente cerebrovascular, acuda de inmediato al médico, pues cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo se demore en tratar un accidente cerebrovascular, mayores serán las posibilidades de un daño cerebral o discapacidad. Muchas gracias, esto sería todo por nuestra parte. Perfecto. Muy claro. Preguntas. Si quieren vamos a enseñar su cámara. Preguntas para el grupo. ¿Todo bien? No, es que las preguntas son hasta el examen. Ya imagino yo el examen, ustedes el sábado estaban así. No preguntan acá. Bueno, ok, perfecto. Entonces, con eso, la verdad que el ACV también es muy conocido, ¿verdad? Aunque no tengamos un familiar que haya pasado por esto, pero estoy seguro que alguien dentro del círculo cercano suyo ha pasado por este tipo de situaciones. Conocidos, vecinos, amigos, primos, tíos, abuelos, cualquier persona. Y va a ser bien interesante cuando ya tengamos también el tema de esclerosis múltiple y que vengamos entonces a comparar, porque la creencia general es que la grasa es la que obstruye las arterias, ¿no? Y por eso no llega suficiente irrigación, ¿cierto? A veces e incluso un mito urbano realmente, porque hace muchos años se empezó a demostrar que cuando hablo de grasa me refiero a la grasa dietética, o sea, no dietética, la grasa que forma parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Por eso es que ahora todo lo que vemos todo es non-fat o low fat, sin grasa o bajo en grasa. ¿Se han fijado? Entonces hay un estudio muy interesante de Ansel Keys, como de los 60 más o menos, que él es el responsable realmente de haber satanizado tanto la grasa que viene de la dieta. Y más bien, no sé si ustedes se han dado cuenta de que ahora la cantidad de personas con obesidad es mucho más que cuando sus papás tenían la edad que tienen ahora ustedes. ¿Se han preguntado por qué? Y lo voy a dejar así como con un cliffhanger, así como, ahí lo voy a dejar como, ¿quieres saber la respuesta de esto? Manténganse hasta el final de la unidad 3. Porque vamos a ir hablando un poco acerca de esto, porque todo el mundo piensa de que es la grasa la responsable de esto. Incluso por ahí el tema de esclerosis múltiple tiene mucho que ver con el tema de alimentación también, obviamente con los hábitos. Pero sobre todo hay algo que, si yo les pregunto en este momento, ¿qué desayunaron? A ver, y quiero que abran un poquito el micrófono ahorita. ¿Qué desayunaron? Y si no quiere abrir el micrófono, escríbamelo al chat. Cornflakes. Cornflakes. ¿Qué más? Banano con granola y yogur. Banano, granola y yogur. Bajo en grasa, ¿verdad? ¿Verdad? No. Bueno, no me importa. Alexa es el café.
Vamos bien, Alex. Vamos bien. ¿Qué más? Una burrita, qué rico. Pero lo que les quiero decir con esto es que la mayoría de personas, ¿verdad? Han venido a satanizar mucho la grasa. Ay, sí. Claro que hay de grasas a grasa, ¿verdad? No es lo mismo una grasa natural como de un aguacate, como de unas aceitunas, como de unas nueces, a grasa de McDonald's, ¿no? Del patty este que usted compra, del McMuffin, que va goteando aceite, esa grasa no es buena. Empecemos por ahí. Pero todo el mundo ha puesto toda su explicación de que la alimentación en grasa, rica en grasa, tiene que ver con las dificultades que hay a nivel de accidentes cerebrovasculares, de infartos, entre otras cosas. Y también se ha establecido erróneamente la relación entre esto y la esclerosis múltiple. Realmente tiene mucho que ver con los hábitos, obviamente la alimentación, pero el tipo de alimentación que se basa mucho en carbohidratos. Si ustedes vieron, me dijeron cornflakes, granola, banano, yogur, que tiene, digamos, una cantidad considerable de proteína, pero también es carbohidrato. Una burrita, que fijo lo que lleva es tortilla, frijoles, plátano, tal vez huevo, un poquito de proteína. Pero si ustedes ven, la alimentación nuestra se ha basado mucho en carbohidratos, muchísimo. Y eso no es coincidencia. Y les voy a poner también a que vean hay una, se la voy a poner aquí al chat, para los que tengan café y waffles, dice Jennifer. Se llama Fat Fiction. Está en Amazon Prime. Véanla, se la recomiendo para que empiecen a ver la alimentación desde un punto de vista distinto. ¿Okay? Entonces, estas son preguntas que ahorita no vamos a tener respuestas, sino que hasta que ya vayamos finalizando la unidad. Y con eso entonces cerramos por el día de hoy. No quiero dejar al grupo 3 inconcluso, porque ya nada más quedan 10 minutos aproximadamente y tengo que resolver algo con unos grupos. Entonces, el grupo 3 inicia, nos vemos el miércoles a las 10. Ya vimos el tiempo, seguramente los 3 grupos siguientes, que es que es grupo 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 van a iniciar el día miércoles. Y les pido a los grupos número 6 y número 8, que es Gilbert y no sé su compañero, que creo que es, no recuerdo bien en este momento, y grupo número 8, Dina, que se queden, así como el grupo de Julissa y Jennifer, creo que es. Estoy seguro. Y Jennifer Janina Hernández. ¿Ok? Se quedan entonces, por favor, esos 3 grupos ahorita al final. El resto vayan avanzando, trabajen, vamos desarrollando algunas cosas por ahí. Y si tienen dudas, ya saben, me escriban al correo y nos vemos el día miércoles. Feliz día, muchachos. Lick, Sí, la presentación ya la tenemos que haber subido. Sí, la pueden enviar a los compañeros. Creo que ustedes tienen como comunicación más directa en WhatsApp. Yo las puedo subir, realmente no tengo ningún problema, al campus, pero creo que entre ustedes se las van a compartir en WhatsApp. Ok. ¿Ok? Listo, nos vemos el miércoles. Gracias, Lick. Feliz. Bye. Gracias.